En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un programa presentado y dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada. Programa con la finalidad de edificar la Iglesia de Jesucristo, haciendo una exposición firme de la sana doctrina, tratando temas históricos, proféticos y escatológicos. Entendemos que ha llegado el tiempo de defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Filipenses 1:17: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde estaremos testificando del poder de la Escritura. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla. Esto que tú oyes ahora mismito es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, hermano Óscar Moreno y Walter Ahumada. Y queremos dar la bienvenida a toda la audiencia en esta hora para compartir de la palabra. Queremos enviarle un fuerte abrazo y cariño en el amor de Jesucristo. Y queremos pues que la próxima hora, si tú quieres y estás ahí y quieres pasarla con nosotros, pues vamos a estar compartiendo y como siempre debatiendo de una forma sana y exprimiendo la Escritura, porque hemos entendido y estamos claros en eso, que la vida está en la palabra y el Espíritu de Dios pues es el que nos da ese extracto. Como compartíamos antes, hermano Walter y yo, saca ese extracto de vida y nos lo aplica a nuestro espíritu, y de esa sustancia es de la que vivimos aquí en esta tierra. Ese es el crédito que Dios nos ha dado. Por eso es que estamos en este programa, pues con ese propósito y con esa finalidad de bendecir la vida de los hermanos, de los amigos, a través de lo que es la dirección y la sustancia del espíritu. Así que, bueno, pues hoy tenemos un bonito tema, es aceite virgen extra, que a su vez también pues el lema que también nos han aplicado en la iglesia para el 2020, y lo recibimos de parte de Dios. Estamos claros que tenemos que estar llenos de ese aceite, de esa presencia, de esa sustancia, de la persona divina del Espíritu Santo. Así que, bueno, quiero dar parte a mi hermano Walter para que le dé un saludo a la audiencia. Hola a todos, un gusto estar junto a ustedes una vez más y esperando que pasemos esta hora agradable compartiendo la palabra del Señor, nutriéndonos de ella y, como decía Óscar, exprimiendo lo que más podamos de esta bendita palabra. Amén. Queremos también, pues, si los hermanos y amigos quieren tomar nota del número de WhatsApp del programa, para cualquier aclaración, para cualquier sugerencia, para lo que sea, ahí estamos. Así que pueden tomar lápiz y papel, o bolígrafo, o el móvil. Es el 655 85 7327. Lo vamos a repetir. El 655 85 7327. Y sin más, pues queremos remitirnos a la Escritura en el día de hoy. Queremos invitar a los hermanos, a los amigos, que si pueden acompañarnos al Evangelio de Mateo, al capítulo 25, y vamos a leer del versículo 1 en adelante para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a estar leyendo yo, amén. Y ahora nuestro hermano Walter va a estar presentando en oración este tiempo al Señor. Dice así la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche
se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Hermano Walter, ¿quiere presentar esto en oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este momento para que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté dando ese renuevo, Señor, ese aceite fresco, ese aceite nuevo, Señor, a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté llenando, Padre. Bendice la vida de nuestros amigos, hermanos que están escuchando a través de la radio, Señor, y nuestra vida que estamos acá. Ayúdanos, Señor, a poder comprender con exactitud lo que tú nos quieres decir a nuestro espíritu, Señor. Solamente el Espíritu Santo sabe lo que hay en ti y lo trae a nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, de tu ayuda, desde tu guía, Señor. Que sean palabras guiadas, Señor, desde el cielo por ti, Padre. Que no sean cosas nuestras, Señor. Queremos pedirte de igual forma que tú traigas, Señor, aquello a nosotros y a los hermanos que están oyendo, Señor. Ese aceite, Señor, para llenar nuestras lámparas, Señor. Para que estén encendidas y estemos esperando ese momento tan especial cuando tú vendrás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Walter, aceite virgen extra. Extras. Eso suena bien porque aquí en el sur de España es algo muy común para nosotros. El aceite virgen extra le llaman. Y tiene que tener, digamos, en su contenido o en su continente, mejor dicho, la etiqueta, ¿no?, de la Comunidad Económica Europea y el sello de que, claro, de que tiene ese 100% virgen extra, ¿no? Y bueno, nosotros queremos sacarle la aplicación a esta parábola que habló Jesús, que le está hablando tanto a los judíos como a nosotros los gentiles, evidentemente primordialmente al pueblo judío, porque el ministerio de Cristo va dirigido preeminentemente a los judíos. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo dejó bien claro, y le dijo a los discípulos que por camino de gentiles y de samaritanos no entrarán. Ya después, cuando el sacrificio se hace, Él los envía a los gentiles, y ellos ahí le cogió un tiempo, y de hecho aparece Pablo, que es el que entiende mejor eso y es el que se arranca a los gentiles. Pero nosotros como gentiles tenemos que sacar la aplicación por el Espíritu a lo que nos corresponde en los días de hoy. Y queremos simbolizar en esta hora, pues, esa lámpara, como el hermano Walter decía fuera de micrófono, que dice el hermano Walter, compartía, ¿no?, que él entiende que esa lámpara es la palabra. Evidentemente, nada más lejos de la verdad. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está claro que la lámpara es luz, y la palabra es la que ilumina nuestras vidas. Pero haciendo digamos, un estudio más exhausto, más profundo, esas vírgenes, dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. O sea, la lámpara la queremos nosotros identificar en esta hora con algo que tenemos que tener para la recepción del esposo. No estamos hablando para recibir a Cristo como Señor y Salvador, estamos hablando de la venida del Señor. Hermano Walter. Así es. Porque dice la palabra que el reino de Dios es semejante. Amén. O sea, el reino de Dios ya está establecido. Amén. Ya están estipulados sus patrones de conducta y cómo debemos actuar. Así que, por ende, es a eso a lo que viene. No... el reino de los cielos está establecido, claro, como tú dices, de una forma espiritual, y cuando venga el Señor, Él será el que establecerá el reino, ¿no?, ya de una forma oficial. Así es. Pero estamos hablando de la venida del Señor. Acuérdate que
que el apóstol Pedro hizo siempre mucho énfasis en sus epístolas de la venida del Señor. El apóstol Pablo hacía énfasis en la venida del Señor. Él llegó a decir: los que aman su venida, a esos sea paz y gracia. Y yo meditaba en esto. Todos ellos creían que iban a participar de la venida del Señor en cuerpo. O sea, iban a ser participantes de ese regreso de Cristo, que de hecho lo serán, pero ya entrarán en el grupo de los muertos en Cristo. Nosotros somos los que estamos aquí abajo, pero vivieron todo el tiempo esperando la venida del Señor. Y es algo que el creyente tiene que tener, aunque nunca lo veamos con nuestros ojos, porque nuestra generación pase, que dicho sea de paso, cosa difícil, yo lo estoy viendo ya. Esta década en la que estamos entrando son muchas las señales que se están dando, y ahora, si Dios lo permite, hablaremos un poquito de eso, pero debemos de estar siempre anhelando y deseando la venida del Señor. Así es. Cuando uno aprende el lenguaje del Espíritu, hermano Walter, dice en Apocalipsis, y el Espíritu y la esposa, ¿qué es lo que dice? Dicen: ven, Señor Jesús. El creyente es algo nato. Cuando está en esa llenura del Espíritu, tiene como esa primicia de todo lo que ha de venir. Y aquí abajo cada vez la cosa está peor. Debe de ser algo nato en el creyente, el deseo vivo y continuo de: Señor, ven, Señor Jesús. Y son aspectos de la venida, son aspectos del o síntomas del creyente que está lleno, está siempre esperando la venida del Señor. Y ahí lo dice que es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron. ¿A qué? Dice: a recibir al esposo. Por eso que la llenura de la que estamos hablando no es la llenura cotidiana para el diario vivir, ¿vale? Estamos hablando de algo extra que tenemos que tener siempre el creyente en nuestro corazón. Es el aspecto del deseo de salir a recibir al esposo. Es importante que estemos preparados siempre. Cuando Pablo le insta a Timoteo a que predique a tiempo y fuera de tiempo, eso quiere decir en todo momento. Y ese es nuestro deber, estar atentos en todo momento a la venida del Señor, porque no sabemos cuándo es. ¿Tú te has dado cuenta, hermano Huerta, que en cierto modo y en cierto aspecto, o ¿cómo lo digo?, cierto sector de la cristiandad protestante, ¿vale?, donde estamos nosotros ubicados y nos tenemos que ubicar, en cierto modo, de alguna forma nos tenemos que identificar como creyentes, somos creyentes evangélicos, protestantes, pentecostales, ¿no? ¿Te has dado cuenta que cierto sector no quiere hablar de la venida del Señor? Claro, es un tema, digamos, que es complicado para muchos de ellos, pero la Biblia es clara. Y si tú haces un estudio o meditas en ella, es algo que se tiene que hablar. De hecho, tú decías, el mismo Señor habló de su venida. Amén. Habló muchas veces. Los apóstoles hablaron de aquello, en la epístola se habla de aquello igual. Entonces, es un tema que se tiene que dar. Ahora, pueden haber gente que tenga diferentes raciocinios, ¿no? Pero se tiene que hablar. Se tiene que hablar. Pero todo a la luz de la palabra de Dios. No puedo hablar en base a lo que yo creo, o yo tuve un sueño, es que yo pienso, es que yo leí un libro, ¿me entiendes? No. Tiene que ser en base a la palabra de Dios. Es que ahora vamos a hablar, hasta donde Dios nos dé en este día, vamos a hablar del hecho de que Jesús, dando a conocer cómo es que es el reino en cuanto a la venida del Señor, el Señor Jesucristo dijo que era semejante a 10 vírgenes, que 5 eran prudentes, pero que 5 eran insensatas. Pero nos estamos ya proyectando hacia ¿qué? Hacia la insensatez de no tener aceite extra, ¿vale? Porque la lámpara puede ser, porque ahí estamos hablando de ese tiempo, las lámparas no ardían como ahora que tú la metes en el enchufe y le das al interruptor y tienes luz. No, las lámparas ardían porque tenían aceite. El aceite era el combustible con el que ardía la lámpara. Ahí había una mecha y se la sacaba y ¿me entiendes, no? Y al estar la mecha ardiendo con aceite debajo, había sustancia, había combustible, entonces no se apagaba la lámpara. ¿Me sigue? Pero quiero yo quiero yo entender por el Espíritu en este tiempo, y
y en este programa que Dios nos ha regalado para compartir, que ese aceite del que habla Jesús en esta parábola es ese deseo de la venida, que como hay cierto sector en la cristiandad que no tiene deseo, y es más, es como que le quieren matar el deseo a otros de que no esperen al Señor, sino que hay que seguir predicando, extendiendo el reino, que nada de eso, hemos dicho que hay que dejarlo de hacer, pero ese anhelo continuo de Señor, yo quiero que tú vengas ya si hace falta, o yo quiero que tú vengas hoy, es como que ese deseo se está muriendo, y puede ser que el Señor nos estuviera alertando con esta parábola, porque no podemos jamás y nunca matar el deseo vivo, continuo, diario, de decir, ven Señor Jesús, porque eso es como insensatez. No sé si me explico. Sí. Lo que pasa es que hay un reclamo que le hace el Señor a una iglesia en Apocalipsis, y esta iglesia tenía una sana doctrina, amaba al Señor, predicaba de la palabra, todo, pero había olvidado lo más importante, su primer amor. La iglesia de Éfeso. Claro, había olvidado su primer amor, ¿cierto? Y el Señor le recalca, vuelve a tus primeras obras. ¿Y qué hacemos nosotros las primeras obras? Hablamos del Señor y lo anhelamos y queremos estar con Él en oración, en ayuno, y le buscamos y hablamos del Señor y oramos con Él y queremos prácticamente verlo cara a cara. Amén. Entonces ese es el deseo que tenemos que tener. El deseo y el anhelo de ver a nuestro Señor y a nuestro Dios cara a cara. Amén. Yo a veces siento ese en mí, quiero ver, ya quiero verte, ya quiero estar contigo. ¿Sí? Y no porque yo sea un santo o nada, simplemente porque yo creo en Cristo y creo en Él, y Él me da esa paz y esa seguridad que lo voy a ver, ¿me entiendes? Y anhelo ver, y lo necesito y quiero verlo, ¿me entiendes? No es un tema religioso, no es un tema de religión, sino que es un tema personal, que uno anhela personalmente ver al Señor. Por eso que vemos aquí la diferencia entre estas 5. Quizás 5 estaban deseosas de poder ver a aquel esposo llegar, y las otras quizás no le importaba tanto. No le importaba tanto el aspecto de su venida. No le importaba el aspecto de su venida porque si no hubiesen estado preparadas, ¿me entiendes? Ahora nosotros vamos a seguir leyendo y vamos a ir viendo poco a poco en la misma parábola hasta dónde podemos llegar a interpretar lo que es ese aceite y esa relación con el esposo. Dice en el versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Cómo podríamos entonces nosotros definir eso, hermano Huerta? O sea, yo tomo mi lámpara, que también es símbolo de la salvación, porque la lámpara, podríamos decir que una lámpara, una bombilla, ¿no? Es algo que proyecta luz. ¿Me sigue o no? Es como que cuando el Señor viene a tu vida, te da como te digo, te da una dote o un % de salida, ¿vale o no? Te llena, el Espíritu de Dios llena tu vida cuando llega. Eres lleno del Espíritu, o sea, te sella Dios con su Espíritu, ¿vale? Y te da de su presencia. Y ahí se origina ese impacto, tú estás como en ese primer amor, ¿me entiendes? ¿No? Estás ebulliendo de ese amor divino, esas primeras obras, como te has dicho antes, estás en esa efervescencia del Espíritu, porque el Espíritu es algo que es como que está ardiendo en nosotros y nos tiene todo el tiempo en esa efervescencia, ¿vale? Dice la palabra de Dios, lo que requiere diligencia no perezoso, constantes en la oración, fervientes en el Espíritu. Cuando el Espíritu está efervescente en ti, difícilmente dejes tú de testificar, difícilmente dejes tú de señalar al esposo, difícilmente dejes, porque estás lleno, me sigue, no, estás alumbrando. En muchos aspectos de tu vida estás alumbrando al pecador, estás alumbrando al enfermo, estás alumbrando al que está atado. Hay luz, y mientras que haya luz, pues estás haciendo la obra. Pero dice, las insensatas tomaron sus lámparas, dice, pero no tomaron consigo aceite. Religiosas, pocas palabras. ¿A qué simboliza el aceite en la Biblia? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la Escritura y a poder amarla y a poder creerla. Entonces, estas mujeres representan
a la religiosidad que se esconde tras nuestra forma de vivir. Siempre yo comparto con Oscar y decimos que la moralidad te aparta simplemente de tener problemas con la policía, ¿no? O los jueces, o de ir a la cárcel. Pero el arrepentirte y creer en Cristo te aparta del infierno mismo, ¿tú me entiendes, no? Sí. Entonces a veces nosotros ocupamos eso como un maquillaje, como nos compartió un predicador, que ocupamos el maquillaje eclesiástico. Amén. Pero por dentro no hay aceite, como dice Oscar, ni para una tostada. No hay vida. No hay vida, no hay nada. Simplemente van a la iglesia, están ahí, cantan y ya está. ¿Me entiendes? Eso es la actitud que tomaron estas mujeres. Quizás muchos de nosotros hemos estado un tiempo así, hemos estado, digamos, como ella, ¿me entiendes? Amén. Pero en oración, en búsqueda del Señor, hemos logrado coger la lámpara y juntamente el aceite. Pudiéramos decir o expresarlo de la siguiente manera: hay creyentes donde Jesucristo es parte de su vida, o ocupa un aspecto de su vida, ¿vale? Pero hay otros tipos de creyentes, por decirlo de alguna manera, a lo mejor no es la forma más correcta de decirlo, donde Jesucristo es toda su vida. Y claro, si Jesucristo no es toda tu vida, sino que Jesucristo es parte de tu vida, tú lo ubicas de una forma religiosa en tu vida y ahí lo dejas. ¿Me sigue o no? Yo siempre digo que el católico tiene a Cristo en la foto, en el crucifijo, en la estampa, en su virgen o en su imagen. Y el evangélico lo ha dejado en el libro. Pero el que no es ni católico ni evangélico, sino que es hijo de Dios, es nacido de nuevo por el Espíritu y es un testigo de Cristo, ese lo lleva dentro. Y no hay forma de tenerlo dentro si no es por el Espíritu. O sea, si no hay una comunión íntima, si no hay una relación, no hay un relacionamiento, no hay intimidad, es imposible que haya vida dentro de ti. ¿Me entiendes, no? Entonces, cuando Jesús quiere dar a conocer esto, habla de sensatez y de insensatez. Hay otra versión que lo dice de otra forma, habla de necedad, dice las necias y las sensatas. Y nosotros tenemos en esta hora que pararnos, primeramente porque si la vida si la vida cristiana no tiene aliciente, es religión. Y es lo peor que le puede pasar a una persona, tener religión, y más evangélica, que conoce la verdad. Número uno. Número dos, viendo por la esquina, como el que dice, viendo ahí cerquita ya todos los señales que estamos viendo. Hemos entrado en una nueva década, además de un nuevo año, una nueva década. Y todos los que conocemos, incluso en este programa hemos hablado alguna que otra vez de aspectos del último tiempo, de profecía bíblica, de señales, de eventos. Eso nos tiene todavía que como que compungir más y intensificar nuestra búsqueda, nuestro acercamiento, nuestra obediencia, nuestro entrelazamiento con Él, ¿no? Entonces, hay una forma donde Dios lo llama. Habla de insensatez y habla de prudencia. Pero dice en el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahí hay una variante, hermano Walter. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es que tu lámpara tenga aceite, que tiene que tenerlo, y dice que también le pasó a las insensatas, pero otra cosa es que tú aparte lleves una vasija con aceite. Y cómo nosotros podemos analizar o cómo nosotros podemos en esta hora aplicar eso a nuestras vidas. Bueno, así como las otras no cogieron aceite para llevar, ¿no? Estas sí que lo hicieron, porque en su vida interior, en su esencia, ellas necesitaban tener ese aceite porque están esperando al esposo. Amén. Y necesitaban el aceite. En primer lugar, el aceite es necesario para poder alumbrar, y ya en su lámpara había, pero ellas cogen más pensando que se les podía acabar.
Eso quiere decir que hay cristianos que tenemos la necesidad de tener siempre aceite para ser llenos constantemente, no una vez, sino que estar llenos constantemente del Espíritu Santo. Es la única forma que sabemos cuando alguien está lleno, que esta persona habla de Cristo constantemente y lo espera y lo anhela en su venida. Siempre lo va a anhelar. Alguien que habla, por ejemplo, mucho del Espíritu, pero no de Cristo, se sabe básicamente que no está lleno, y no porque yo lo diga, sino que la palabra lo dice. Ahora, alguien que está lleno, indiscutiblemente habla siempre de Cristo, porque Cristo, el Espíritu Santo siempre apunta al que le envió, a Cristo. Amén. Porque Cristo siempre apuntaba al Padre, que lo envió. Sí, Señor. Básicamente eso es lo que yo podría notar en el versículo 4. Esa necesidad siempre de estar preparados para proclamar, para llamar y para testificar sobre él. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:14. Le está escribiendo Pablo a Timoteo, le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Te hago una pregunta: ¿hay un depósito en nosotros? Claro. La palabra lo dice. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo que puede haber un depósito en nosotros? ¿Me sigue o no? Para que por el Espíritu que mora en nosotros, ese depósito tenga aceite. Es que es lo que muchas veces nosotros no comprendemos, porque esto son misterios que el Espíritu mismo nos lo revela, pero en nosotros, por el anhelo, mira, por el anhelo, ese anhelo ardiente, ese anhelo incesante, ese anhelo honesto de estar con Él, el Espíritu de Dios es como que almacena sustancia, presencia en nosotros, extra, para que cuando venga el momento de testificar, para que cuando venga la noche, donde a lo mejor no vamos a poder tener esa comunión tan íntima con Él, nos vengan pruebas, nos vengan ataques, nos vengan, como dice aquí en Mateo 24, si tuviéramos que pasarlo, tribulación, angustia, persecución. Ahí está el Espíritu que ha dejado un depósito, ha dejado un crédito en nosotros. Ha dejado aceite extra, si lo podíamos llamar de una forma. Extra es que va más allá. Acuérdate que Jesucristo dijo: cuando te obligan a caminar una milla, ¿qué haces tú? Dice: no, yo ya camino una, mi contrato dice una, el Señor me ha dicho que hasta aquí. No, al que te obliga a caminar una milla, ¿qué es lo que dijo? Acompaña a los dos. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar prestado el manto, dale también la capa. Al que te den una mejilla, ponle la otra. ¿Qué está hablando ahí? Y más allá de lo que te pidan. Está hablando de una humillación. Está hablando de una entrega por amor a aquel que te ha salvado. ¿Tú no sabes qué es lo que ocurre, hermano Walter? El Espíritu de Dios mete aceite extra en tu corazón. Mira lo que estamos compartiendo en el día de hoy. El aceite extra se va a quedar depositado en el corazón de los creyentes que deciden por amor humillarse, no por temor, ni por obligación, ni por imposición. Entran en una vida de humillación. Acuérdate que Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, le dijo Pilato. Yo de mí mismo la pongo. Es más, tengo poder para tomarla y para quitarla. Pero yo la pongo por amor. Cuando el creyente llega a esa dimensión o a esa estatura o a ese nivel, es cuando el Espíritu ya lo tiene sellado y lo tiene consagrado para que aguante lo que le echen. Y entonces empieza a hacer un depósito de almacenaje, hace un lugar de provisión para nosotros. Porque el que comenzó la buena obra, dice la palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie se pone a edificar, dijo Cristo, si no sabe que no tiene los materiales para acabar. Claro. Si esta obra la ha empezado en nosotros el Espíritu Santo, por la orden de Cristo, el Señor Jesucristo no se puede quedar sin materiales, ni se puede quedar a mitad de camino y a mitad de edificar la iglesia, porque esto es la edificación de la iglesia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y la obra la va a hacer el Señor. Pero ¿cómo la va a hacer? Con gente que acaba sometiendo su voluntad a la de Dios por amor. En ese aspecto el Señor fue
el ejemplo que debemos seguir, que Amén. sometió toda su voluntad al Padre, absolutamente toda, y nosotros muchas veces luchamos con eso, no queremos entregar la voluntad a Cristo o nuestra voluntad para que el Espíritu Santo haga como Él quiera, sino queremos que el Espíritu Santo haga como nosotros queramos. Y eso yo creo que como iglesia es nuestro peor error que cometemos, de no entregarle la libertad al Espíritu Santo. Amén. Porque sabemos que Dios no es impudente, como el enemigo que llega y hace lo que Él quiere con la humanidad. El Espíritu Santo es prudente y siempre está ahí, esperando a que nosotros podamos abrir ese depósito, ¿no? Para Amén. que ponga ese aceite extra que muchas veces necesitamos en nuestras vidas, Amén. día a día. Vamos a dejar a la audiencia con un cántico y ahora vamos a seguir con este compartir tan bonito. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, y es santo, sobrenatural, no lo puedo entender, es sobrenatural, yo lo recibo por fe, es sobrenatural, es sobrenatural. Cada clavo, traspaso tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, oh, pensabas en mí.
sobrenatural. Él nos amó hasta la muerte. Él ha puesto todo por nosotros. Le damos gracias. Levante sus manos y cante tu amor. Gloria a Dios. Tu amor es santo, es ancho, es profundo y sobrenatural. Ese es el amor, hermano Walter, que ha sido derramado en nuestros corazones, dice la palabra, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y de ese aceite es el que estamos nosotros compartiéndolo hoy a la audiencia, de la bendita, preciosa y linda persona del Espíritu que es la única que puede reproducir la vida de Cristo en nosotros. Y en base a ese aceite que estábamos compartiendo, que el Espíritu Santo deposita en nuestro espíritu, porque eso hay que decirlo, nuestro espíritu humano recibe ese depósito donde el Espíritu Santo hace almacenaje para los tiempos que han de venir, donde todos cabeceemos, dice la palabra. Debemos de tener esa provisión de parte del Espíritu. Y dice en el versículo 4, ya lo leímos antes, dice: más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y hablamos del depósito, como yo te dije a ti antes, hermano Walter. Guarda el buen depósito, le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:14, por el Espíritu que mora en nosotros. Y dice en el versículo 5, y tardándose la esposa, cabecearon todas y se durmieron. Viene un tiempo, hermano Walter, si no estamos ya, donde digamos que toda la iglesia entrará como en una especie de adormecimiento, espiritualmente hablando, claro está. Y ese cabecear y adormecerse va a llevar a que la iglesia por un momento se desconecte. Porque una persona que está dormida, no creo yo que pueda tener las facultades de cuando está despierta. Una persona que está dormida la pueden trasladar, la pueden llevar, si tiene sueño profundo. Y nosotros muchas veces como que fantaseamos con esa parábola, no sé explicarlo, pero como que no agarramos bien lo que está hablando ahí, pero viene un momento donde eso viene. Yo ya no sé si la iglesia ha cabeceado y está despertando, las prudentes, todavía sí tenemos que dormir. Ese tiempo no lo sé. Puede ser que estemos ya despertando, no lo sé específicamente, pero viene ese tiempo, o ha venido. Pero el que tenga aceite extra, yo te pedí a ti que te buscaras Levítico, capítulo 24, ¿puede ser? Sí, 24. Levítico 24 y lee allí del 1 al 5. Del 1 al... Dice, el Señor dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Manda a los hijos de Israel. Estamos cogiendo esto como parámetro, ¿vale? De lo que estamos hablando como trasfondo. Esto es una ordenanza que recibió Moisés directamente de parte de Dios para el alumbrado que tenía que haber dentro del tabernáculo. Ahí va. Y dice: dile a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Claro, si nosotros aplicamos eso a nuestras vidas, estamos hablando de que no es lo mismo hacer una candela con papeles que hacerla con madera, que hacerla con, ¿qué te digo yo a ti? Con goma, que, o sea, combustible, le podemos echar muchos tipos de combustible. Evidentemente, la calidad de la candela y el aspecto va a ser diferente, pero hay candela, sí, pero no se trata de eso. Se trata de que lo que estamos hablando para el alumbrado, porque nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para alumbrar. Estamos aquí para hacer luz y sal, dice la palabra. Para decirles a otros
cuál es el camino, que es Cristo, evidentemente, y para dar testimonio con nuestras obras, las cuales Dios preparó de antemano, esas obras testifiquen y la gente pueda glorificar a Dios por causa de que somos lámparas para ellos, somos luminares, como dijo Cristo. Nuestra vida no arde con cualquier aceite. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que trajera a los hijos de Israel? Olivas machacadas. Aceite puro de olivas machacadas. Me imagino que es un trabajo arduo, un trabajo duro, que no creo que lo hayan hecho con 5 aceitunas, sino que lo han sido bastantes kilos, porque tenía que arder desde la tarde hasta la mañana. Amén. Toda la noche encendidas. La oliva machacada simboliza la vida del creyente cuando vive en una actitud de humillación. Cuando Jesús fue, por ejemplo, a la cruz en su último trayecto, le llaman las 12 últimas horas, ¿no? La pasión de Cristo, la vía dolorosa, eso se le da muchos nombres. Él fue a un lugar a orar llamado Getsemaní. Y tú sabes igual que yo que esa palabra en el hebreo significa prensa. De hecho, hay maestros que han dado estudios allí mismo y se ven esas piedras gigantescas como las dejaban de caer sobre la oliva o la aceituna con unos espartales grandes, y ahí caía ese zumo de la oliva, ¿no? Ese aceite, ¿no? Lo hacían con unas prensas, unas piedras gigantescas. Eso tendría que ser la oliva algo terrible porque la machacaba. Jesucristo dijo: el que haga tropezar a alguno de estos mis pequeños, dice, mejor que sea ¿qué? Dice, una piedra desde molino. Esas son las que había en Getsemaní. Son gigantes. Amén. Eso simboliza, hermano Walter, cuando el creyente ha decidido de motu propio, por amor a Cristo, humillarse delante de Dios y delante de los hombres. Yo tenía una situación en estos días con un hermano que está herido, ha tenido muchas situaciones, y me hablaba de esto, me hablaba de lo otro, en fin, muchos aspectos, porque tiene muchas heridas. Y no está preparado todavía para entrar en ese proceso. Yo sé que Dios lo va a meter en un proceso, que es el proceso de la humillación. Y el Señor hablaba conmigo en la intimidad, esto ya es personal mío, y muchas veces uno se agarra y argumenta capa y espada, ¿no? Porque esto se agarra a la razón, a la lógica, se agarra a la justicia. Uno no tiene la culpa, fue de aquel, del otro, está todo correcto, sí, pero cuando tú vas a la presencia de Él y Él te dice, pero humíllate, y tu yo está ahí diciendo, pero ¿y por qué? Y yo no fui, y esto me pasó, y aquel, y el otro. El Señor me habló clarito y me puso en mi corazón esta palabra. Si yo te pidiese que tú te humillases por amor a mí, ¿qué harías? Y ahí fue donde empecé a quebrarme yo mismo en su presencia. Ya no se trata de que nosotros, no sé si tú me estás entendiendo, hermano Walter, y la audiencia, ya no se trata de, ya no estamos para reflejar justicia, no, estamos para reflejar obediencia. Y si Él te dice, pero puedes callarte por amor a mí, puedes humillarte por amor a mí si te lo pido yo. Me sigue, es como una petición personal que Él me hizo. Si yo te lo pido, por favor, ¿qué pasa? Y ahí es donde muchas veces nosotros los creyentes damos a conocer si tenemos una intimidad con Él. No sé si tú me llegas a entender, porque ahí habla en Mateo 25, que es donde estamos, de las vírgenes prudentes y de las insensatas. Las prudentes, pues evidentemente dice que tuvieron consigo aceite, y las insensatas no. Ahora, ¿cómo han conseguido los cristianos aceite extra, o cómo el Espíritu Santo ha depositado crédito en sus corazones para que cuando salgamos de ese aturdimiento, para que cuando se escuche la voz y viene el esposo, haya en nosotros verdaderamente
aceite extra. ¿Cómo es eso? Porque eso no se consigue de la noche a la mañana. Y lo vamos a ver por la palabra, hermano Walter. Léete, por ejemplo, léete ahí donde estamos, en Mateo 25, del versículo 5 en adelante. Dice: y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. De la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Espérate un momentito ahí. Va a llegar un momento donde toda la iglesia, tampoco sé específicamente cómo, ni cuándo, ni por qué, pero todo el mundo, los que conocemos la verdad, los que hemos conocido a Cristo, los que conocemos las señales, todos sabremos que el Señor viene. Lo que no vamos a saber es el día y la hora. Pero de alguna forma, ese aquí viene el esposo, eso tiene que ver con algo. No sé si serán señales ya que las tenemos encima, no lo sé. Pero dice, se escuchó un clamor. Dijo, aquí viene el esposo. Va a llegar el momento donde todo el mundo, los que conocemos al Señor, vamos a saber que el Señor viene. Y se va a escuchar, vamos a escucharlo, dice, salid a recibirle. Versículo 7. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Arreglaron sus lámparas, como diciendo, ahora sí que nos hemos dado cuenta y estamos claros que el Señor viene. O sea, esto ya es ineludible, esto es innegable. Y dice que arreglaron sus lámparas. Eso significa la salvación, la voy a poner en orden delante de Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que 5 de ellas se dieron cuenta de que no podían poner en orden la salvación. No había el suficiente aceite. Ahora yo me voy a regresar un poquito a lo que hemos estado hablando antes de la medianoche, antes de que todas cabecearan. El hecho de intimar con el Señor, el hecho de tener una relación íntima con el Señor no es algo que se consigue en 2 días. Es algo que el Señor te ha dicho una vez y te ha dicho otra vez: ve y humíllate, ve y cállate, ve y humíllate, y todas las pruebas las hemos ido venciendo con la humillación. Hay un versículo en 1 Corintios que dice que el Señor no nos manda prueba que no sea humana, aunque a nosotros se nos haga lo más grande, un mundo entero. Dice, porque juntamente con la prueba te da el qué. La salida. Pero no para que la prueba se acabe, dice para que la soportes. ¿Por qué? Porque cada prueba es una prensa, hermano Walter. Cada prueba que nos ha venido es una prensa, una piedra del molino que te han tirado encima. Y tú has empezado a decir que me quiten esto, y el Señor ha dicho, tranquilo, que te voy a dar la salida, pero ¿para qué? Para que la soporte. Te estoy exprimiendo gota a gota. Amén. Para que tengas aceite extra. Amén. Porque tú no sabes lo que te viene, pero necesitas pegarte a mi yugo. No te vayas a separar de mí. ¿Y qué pasa? Nosotros nos queremos hacer rápidamente independientes de Dios. En esos momentos, yo quiero serme independiente. Yo, como los catalanes, no quiero ser español, ¿no? Yo no quiero ser en ese momento de Cristo. Yo quiero que se acabe esto. Y el Señor dice, no, lleva mi yugo. Sé manso, aprende de mí. Sé manso y humilde de corazón. Pero es que no soporto, sí, te voy a dar una salida. Te voy a dar la oración. Ven donde mí. ¿Y qué pasa? La oración es tipo de qué? De esa intimidad. ¿Cuántos cristianos han ido a donde el Señor en sus pruebas? Por eso es que estas 5 vírgenes se dan cuenta de que no tienen aceite, porque dice que todas empezaron a preparar sus lámparas. Ahí viene el esposo y ellas mismas oyen esa voz. O sea, no es decir que no tengan aceite ni para escuchar la voz del Señor. No, saben que el Señor viene. Se percatan igual que todas, pero hay un momento donde se dan cuenta y dicen, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Yo veo eso y en cierto modo tiemblo, pero me di cuenta. ¿De qué me di cuenta? Son personas que se van a dar cuenta de que no se pueden humillar. Son personas que se dan cuenta de que eso necesita tiempo y trato de parte de Dios y oración y necesita algo, o sea, que es algo laborioso. Y hoy día la cristiandad que estamos viviendo, hermano Huarte, es lo mismo que la tecnología. O sea, yo meto una comida precocinada en el microondas y a los 5 minutos ya la tengo. Y creo que mi relación con Jesucristo es igual. ¿Me sigue o no?
El Señor Jesucristo mete vida en el vientre de una mujer y hay que esperar 9 meses para que se forme una criatura. Nosotros queremos tener fruto ya. Y no nos hemos enterado que las pruebas tienen que ser trabajadas con el Señor, que son como esas punzaciones que la mujer tiene. Cada prueba son como lo que le llaman lo que le viene a la mujer, los dolores de parto, que cada vez son más intensos y eso va ablandando el útero para que esa criatura salga. Pero cuando la criatura sale, ya será una criatura que está formada, ha sido formada por el Espíritu de Dios en nosotros. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: yo sufro por ustedes dolores de parto, hasta que, dice, que Cristo sea formado en nosotros. ¿Quiénes son los creyentes que se van a ir con el Señor? ¿Quiénes son los creyentes que van a tener aceite extra? Los que el Espíritu Santo ha llegado a formar a Cristo dentro de su útero. Y las pruebas han ido ensanchando, poniendo elástico el útero, esas punzaciones. Le han ido dando esa elasticidad. ¿Para qué? Para que salga esa criatura que es la que se va. Se va con el Señor. Se ha humillado y ha adquirido la sustancia, la misma imagen, la impronta de Dios en sí. Porque ha aprendido ¿de quién? De su maestro. Ha seguido el camino. Y por eso es que tiene aceite. Muchos creen que el aceite es esto, lo otro, aquello. Bueno, yo respeto cada opinión y cada interpretación. Hablo de lo que Dios me ha ido dando a mí, tanto por el libro como por la experiencia. Y ahí dice: mas las prudentes respondiendo: nos falta aceite. ¿Qué le dicen? Para que no nos falta a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Muchos han dicho que los que venden son... No, nadie sabe quiénes son los que venden. Unos dicen que son... Yo siempre lo interpreté como personas que Dios ha puesto en mi camino, que me han enseñado la búsqueda de Dios en los momentos más difíciles de mi vida. O sea, me han enseñado a mantenerme en una relación íntima con Él. Evidentemente, oración, la búsqueda de la palabra, el ayuno, la vigilia. Me han enseñado intimidad con Dios. Son personas que me enseñaron a comprar aceite. Evidentemente son personas, pero que son ministros y ministerios que Dios ha puesto a mi alrededor, para que uno vaya cogiendo cuerpo y vaya cogiendo sustancia. Y todas estas personas, pues claro, son las que te enseñan a comprar aceite. ¿Qué es lo que sucede? Ir más bien vosotras a los que venden, para que no nos falta a vosotras. ¿Qué? Yo, por más experiencia que haya tenido con el señor hermano Walter, o tú, o cualquier otro hermano, lo máximo que podemos hacer es compartirlas. Pero la sustancia en sí mismo que tenemos de esa experiencia, que se queda adherida a nuestro espíritu, eso no se lo podemos nosotros traspasar a nadie. Claro que Dios es un Dios personal. Amén. Cuando tú me hablabas de humillación y todas esas cosas, habíamos hablado un poco antes que esta mujer era un poco, las 5 insensatas eran un poco religiosas. Se me venía a la mente esa parábola del cobrador de impuestos y el fariseo, donde el fariseo siempre decía: mira yo como estoy acá, con toda esa actitud, ¿no? Arrogante, ayuno, hago todas estas cosas, y más, sin embargo, el cobrador de impuestos estaba ahí agachado, decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ayúdame, yo no hago más que... Yo soy el pecador por excelencia, soy el pecador peor que todo, ayúdame. Y eso a veces nos falta también, humillarnos nosotros. Porque en verdad somos salvos, pero a veces nos falta, como tú dices, yo comparto totalmente contigo, nos falta humillarnos aún más. Amén. Pero a veces nos viene un poco del ego que tenemos del fariseo, y estamos con esa actitud, ¿no? Estamos, en vez de humillarnos al Señor en oración, ocupamos y nos enaltecimos porque somos hijos de Dios, porque somos hijos del rey de rey, y eso es verdad. Pero no es para que nos gloriemos, sino que es para humillarnos a Él. Yo siempre pienso, hermano Huerta, que en nosotros hay más hipocresía de la que nosotros espiritualmente, religiosamente y ministerialmente reconocemos. Un ministro dice: no, yo soy un hipócrita, ¿vale? Siempre va a haber algo más de lo que tú piensas que eres. Claro. Y ese cachito, vamos a llamarlo de alguna forma, ese poquito, hay que vomitarlo, ¿vale? Y te tienes que dejar machacar por completo. Exacto.
como hablamos como machacaban esa aceituna para poder exprimir ese aceite. Y es verdad, necesitamos que a veces Dios nos machuque un poco para que ese aceite gota a gota vaya cayendo y tengamos aceite extra para cuando vengan problemas o cuando venga nuestro Señor en la noche. Estemos preparados, alertas. Y eso nos llama a que siempre tenemos que estar, siempre, desde que aceptamos al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida, desde ese mismo día hasta el día que Él venga. Si estamos vivos, tenemos que estar en esa actitud, siempre, sin variante. Es verdad que a veces tenemos un poco de cambio, ¿no? Estamos bien, estamos mal, pero que la actitud en sí sea la misma, ese anhelo. Que si nos equivocamos, Señor, por favor, ayúdame. Y tengamos esa sinceridad con Dios y de acercarnos a Él y humillarnos. Date cuenta que si nosotros nos mantenemos en la misma actitud o la misma solicitud de fe desde el principio, donde Jesucristo, cuando tú llegas a Él al principio, Él es el que te justifica a los ojos de Dios en todos los niveles y aspectos. Después por el camino aprendes a justificarte tú a ti mismo porque tú haces obras, porque esto, por lo otro. Pues todo eso hay que barrer. Si no lo barremos nosotros, Dios tendrá que venir con otra escoba de otro y nos lo tendrán que barrer porque al final tenemos que tener la misma solicitud al principio. Claro. ¿Me sigo? Entonces, date cuenta que, por ejemplo, el apóstol Pablo acaba diciendo, yo quiero ser hallado no en mi propia justicia, sino en la justicia de Cristo, dice. La cual es de Dios y es por la fe. Y eso lo vamos perdiendo por el camino y tú y yo lo sabemos. Porque tú llevas unos años de creyente y yo llevo ya 20 años. El Señor dice, te estoy viendo esto, sí, te lo tengo que quitar para que sigas confiando solo, única y exclusivamente en mí. Claro. Para que al final llegues y toda tu justicia sea yo. Toda tu fe te puesta en mí. Toda tu confianza te puesta en mí. Todo lo que tú eres te puesto en mí. Entonces llegamos totalmente crucificados. Y cuando tú estás crucificado, entonces tú eres una vasija donde Cristo se ha glorificado en ti. Cristo ha vivido a través de ti. Y esa es la única forma y manera de alcanzar el propósito, el llamamiento, el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo. Hermano Huerta, el tiempo nos ha alcanzado. Tenemos que acabar este tema el próximo jueves. Así que... Bueno, gracias a todos por escucharnos y Dios les bendiga mucho y esperando que haya sido de bendición para sus vidas. Amén. Nada, los emplazamos para un nuevo programa. Estaremos hablando de este aceite virgen extra el jueves, si Dios lo permite. Y nada, un saludo y que el Señor los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.